Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio de la iglesia, de la historia de la iglesia medieval. Mi nombre es José Jesús Ramírez, profesor de MINS y decano académico de MINS para Centroamérica. En esta oportunidad vamos a continuar la segunda parte del curso de historia de la iglesia medieval. La primera parte que vimos fue prácticamente la temprana Edad Media, la primera parte, y vamos a ver la segunda parte también de la temprana Edad Media. Y luego en la próxima clase vamos a entrar en lo que es la iglesia del medieval. Espero en el Señor que sean bendecidos con este estudio y que la gracia del Señor les lleve a ponerlo en práctica en sus iglesias como nos lo manda la santa palabra de Dios. El libro que estamos estudiando es un libro prácticamente de mucha importancia para la cristiandad. Y ahora nos vamos a enfocar en las conquistas de los árabes. Para eso voy a leer una porción directamente del Corán que dice: aunque antes había pedido ayuda contra los incrédulos cuando recibieron de Dios un libro que confirmaba las escrituras, no quisieron creer. Por esa razón, los infieles recibirán la maldición de Dios. Esto es lo que el Corán prácticamente dice acerca de los cristianos. A principios del siglo VII, parecía que por fin Europa comenzaba a salir del caos en el que había sumido las invasiones de los bárbaros. Pero una nueva amenaza se aproxima, una nueva amenaza que trae consigo gran temor para la cristiandad de esta época. Todos los invasores arrianos se habían vuelto católicos. Los francos, que desde un principio se habían convertido a la fe nicena, empezaban a establecer su hegemonía sobre las Galias. En las Islas Británicas comenzaban a verse los resultados de la misión de Agustín. En Italia, en medio de las dificultades causadas por los lombardos, Gregorio el Grande ocupaba la sede pontificia. Entonces viene el problema, la conquista árabe, Mahoma. Muerto poco antes de que Mahoma naciera y su madre murió cuando el niño tenía 6 años, fue entonces su tío prácticamente el que crió a Mahoma. Pero los negocios de la familia sufrieron serios reveses y Mahoma pasó buena parte de su juventud como pastor prácticamente de ovejas. Después se unió al comercio de las caravanas y su éxito fue tal que la viuda rica Khadija lo puso al frente de sus negocios. Tras algún tiempo, Khadija y Mahoma contrajeron matrimonio. Mientras vivió Khadija, fue el consejero y auxiliar más cercano con que contó prácticamente Mahoma. Pero durante largo tiempo, el futuro profeta del Islam se dedicó sencillamente al comercio y su vida no parecía distinta de la de sus
muchos colegas. Alrededor del año 610 más o menos, cuando contaba unos 40 años de edad, comenzó la carrera religiosa del profeta. Este había acostumbrado retirarse de vez en cuando a un lugar prácticamente apartado para orar y meditar. Por esa época había tenido ya amplios contactos con el judaísmo y con el cristianismo, pues en Arabia había buen número de judíos y había también cristianos de diversas sectas. Algunas de estas sectas habían perdido todo contacto con el resto de la iglesia de siglos antes y por tanto sus doctrinas habían evolucionado por caminos no tan prudentes, un poco extraños estos caminos. En todo caso, según cuenta la leyenda musulmana, Mahoma se encontraba en una montaña cerca de Meca cuando se le apareció el ángel Gabriel y le ordenó que proclamara el mensaje del único Dios verdadero, del único Dios. Y es así como se da inicio prácticamente a lo que se conoce como el Islam. La conquista. Mahoma tenía dudas acerca de su propia misión, no estaba seguro de cómo, cuándo y por qué tenía que hacer esto. Y por un tiempo no recibió otra revelación. Pero a la postre se convenció de que tenía una misión profética y se lanzó a cumplirla. Él creyó que prácticamente Dios lo había llamado para esta clase de misión. Eh, Prácticamente su mensaje al estilo de los profetas del Antiguo Testamento se presentaba frecuentemente en forma rítmica. Según Mahoma, lo que él predicaba no era una nueva religión, sino prácticamente lo que predicaba era como una continuación de la revelación que Dios había dado a los profetas del Antiguo Testamento y a Jesús también. Este último no era divino, según Mahoma. Jesús no era divino, pero sí era un gran profeta que debía ser obedecido porque había prácticamente revolucionado a la humanidad con sus enseñanzas y con su vida. Los dirigentes árabes en la Meca se opusieron prácticamente, rotundamente, dedicadamente se opusieron a las predicaciones de Mahoma. Meca era un centro de peregrinajes en la región politeísta de Arabia y buena parte de sus ingresos se relacionaban con su culto. Por tanto, los comerciantes de la ciudad, muchos de los cuales habían sido colegas de Mahoma, ahora se volvieron contra él y sus seguidores. En el año 622, Mahoma se refugió en un oasis cercano donde estaba la población que después recibió el nombre de Medina. Es a partir de esa fecha que los musulmanes cuentan los años como el Ramadán y todo lo demás. Fue allí donde por primera vez se estableció una comunidad maometana en la que el culto y la vida civil y política siguieron las normas trazadas por el profeta. Algunas de las campañas militares, tras una serie de campañas militares, negociaciones y pactos, Mahoma y los suyos tomaron la ciudad de Meca. Después de algunos años, ellos prácticamente fueron contra la Meca y la tomaron. Específicamente en el año 630. Con gran sabiduría y moderación, el profeta prohibió toda venganza contra sus antiguos enemigos y se le limitó a derrocar los ídolos del templo y a instaurar el culto monoteísta, es decir, el culto a Alá, el Dios de los musulmanes. A partir de entonces, Mahoma gozó de cada vez de más prestigio y poder entre el mundo de este entonces, especialmente el mundo árabe, y a su muerte en el año 632, buena parte de la península de Arabia se había hecho musulmana. ¿Cuáles fueron estas conquistas musulmanas? O las conquistas de los califas. A la muerte de Mahoma, la dirección de la comunidad musulmana cayó prácticamente sobre los califas.
del árabe califat, que quiere decir prácticamente sucesor. El primer califa fue Abu Bekr, quien había sido uno de los principales acompañantes o compañeros, como un lugarteniente prácticamente de Mahoma. Bajo Abu Bekr, el Islam consolidó su dominio en Arabia Occidental y tuvo sus primeros encuentros con los ejércitos bizantinos que fueron derrotados en el 634. Abu Bekr murió al mes siguiente y su sucesor Omar, quien gobernó por 10 años, continuó sus conquistas. El general Khalid, bajo cuyo mando se encontraban las tropas que habían derrotado a los romanos, invadió la región de Siria y en el 635 tomó la ciudad de Damasco. Tras ligeros reveses, los árabes derrotaron a un nuevo ejército que el Imperio Romano envió contra ellos en el año 638. El califa en persona tomó posesión de Jerusalén 2 años después con la capitulación de Cesarea y de Gaza. Toda la región quedó en poder de los musulmanes prácticamente. Es así como pasamos a la vida de los musulmanes y los cristianos. En sus inicios los musulmanes no persiguieron a los cristianos ni a los judíos, pues eran pueblos del libro, según ellos la Biblia del Antiguo Testamento. Es decir, y también pertenecían al libro de ellos, al Corán, cuyo monoteísmo el Islam compartía. Así, por ejemplo, al entrar en Jerusalén, el califa Omar decretó que a los cristianos se les asegurara la vida y los bienes, sus iglesias y sus cruces. En asuntos religiosos no habrá posesión ni coacción. Los judíos han de habitar en Jerusalén junto a los cristianos y los que en ella residan han de pagar el mismo tributo que los habitantes de otras ciudades. Esta era prácticamente la idea central de este pensador. En términos generales, esta fue la política religiosa que siguieron los primeros califas en las tierras conquistadas. Solo el politeísmo y la idolatría se prohibían. Los cristianos y judíos podían continuar en el libre ejercicio del culto y sus rituales, siempre que respetaran al profeta y al Corán. Después se prohibió la conversión de los maometanos al cristianismo o al judaísmo. Pero aparte de esto y de ciertas limitaciones en las señales públicas de su culto, la única carga que ellos establecieron fue la de judíos y cristianos, fue la obligación de pagar un tributo al califa. Por tanto, al mismo tiempo que los musulmanes no tenían interés especial en fomentar las conversiones a su religión, muchos de los cristianos de convicciones más flexibles terminaron por aceptar la fe musulmana. En el año 711, un ejército musulmán compuesto de moros, bereberes y árabes al mando de Tarik cruzó el estrecho de Gibraltar, cuyo nombre se deriva del Tarik, y derrotó al último rey godo, Rodrigo, cerca de Jerez. Pronto toda España aceptó los territorios asturianos y vascogodos del norte, quedó bajo el dominio musulmán prácticamente. De España las huestes victoriosas pasaron a Francia, donde se adueñaron de buena parte de la costa sur. En el año 721 marcharon sobre Tolosa y en el 732 se encontraban cerca de Poitiers, cuando fueron derrotados por los francos al mando de Carlos Martel. Anteriormente, en el 718, otro ejército islámico apoyado por la escuadra había atacado a Constantinopla. El esplendor de León III había defendido la ciudad valerosamente y los musulmanes habían perdido casi todo su escuadrón y buena parte de su ejército. Otra expedición
dirigida contra Sicilia en el 720 también había fracasado. La primera marejada del avance islámico había llegado a pleamar. En consecuencia de la conquista, hay consecuencias funestas de esta conquista. 100 años mediaron entre la muerte de Mahoma y la batalla de Poitiers. Fueron 100 años que cambiaron la faz del Mediterráneo y tendrían profundas implicaciones para el futuro de la región y de la iglesia cristiana. Hasta entonces, a pesar de las invasiones de los bárbaros, el Mediterráneo había sido un lago romano. Es cierto que durante algún tiempo los vándalos prácticamente dominaron la navegación en la región al oeste de Italia, pero ese dominio fue breve y en todo caso, nunca llegó a interrumpir la navegación y el comercio entre Egipto y Siria por una parte y Constantinopla e Italia por la otra. Ahora los musulmanes se habían adueñado de toda la costa del Mediterráneo, desde Antioquía junto al Asia Menor hasta Narbona en el sur de Francia, y por tanto el comercio marítimo cristiano quedó limitado a la porción nordeste del Mediterráneo, los mares Egeo y Adriático y el Mar Negro. Durante la Edad de Oro del Imperio Romano y aún después de las invasiones de los bárbaros, eh, había existido un nutrido comercio que llevaba al occidente productos procedentes de Egipto y hasta del lejano oriente. De Alejandría se importaba el papiro tan necesario para copiar manuscritos antiguos y producir nuevas obras. Del oriente provenía a través del Mar Rojo seda y especias aromáticas especialmente. Por otra parte, la conquista musulmana le arrebataba a la cristiandad varios de sus más antiguos centros de difusión y pensamiento: Jerusalén y Antioquía, Alejandría y Cartago. Fueron solo algunas de las ciudades que fueron conquistadas por los musulmanes y que eran centrales eh, en la cultura y la parte intelectual de estas culturas. En consecuencia, solo 2 ciudades quedaron entonces que podrían disputarse la hegemonía sobre el mundo cristiano: Roma y Constantinopla. Alrededor de cada una de ellas el cristianismo fue tomando su propia forma hasta que se produjo la ruptura definitiva, según veremos más adelante en la historia del siglo XI. Luego pasamos bajo el régimen de los carolingios. Cuando dejamos el occidente, varios capítulos atrás, para narrar algo de lo que estaba sucediendo en Oriente, el Papa León III acababa de consagrar prácticamente a Carlos Magno como emperador, aunque ya hemos dicho algo acerca del alcance de esa decisión. Debemos regresar ahora al occidente para ver el curso de los acontecimientos bajo Carlos Magno y sus sucesores. Tenemos, por ejemplo, el emperador de Cartago. Tenemos esta parte que es tan importante como es el emperador. Cuando Carlos Magno fue coronado emperador por el Papa, casi toda la cristiandad occidental formaba parte de su imperio, fuera del cual quedaban solo las islas británicas y los rincones de España, hacia donde se había replegado los cristianos tras las invasiones musulmanas. Por tanto, el curso de los acontecimientos dentro de su imperio tendría amplias consecuencias para la historia futura del cristianismo y de la Europa toda. Pero Carlomagno no se limitó a extender su territorio entre sus vecinos cristianos. Más que eso, le lanzó una vasta compañía de conquista contra los sajones y los frisiones que habitaban las fronteras al noreste de su imperio.
y contra los musulmanes que lindaban con él en el sureste. Las campañas prácticamente contra los sajones y los frisones fueron largas y sangrientas. Muchas vidas se entregaron por causa de estas guerras. Estos pueblos que nunca habían sido prácticamente romanizados atravesaban periódicamente las fronteras de los francos, saqueaban las aldeas, las iglesias y hasta los monasterios y regresaban con su botín a sus bosques, donde era muy difícil darles caza porque tenían un conocimiento de estos bosques increíbles. Por lo tanto, en el año 772, Carlomagno invadió sus territorios y penetró hasta el Irminsul, donde destruyó un gran tronco que era el ídolo principal de los sajones. Al parecer, lo que el rey franco se proponía era a la vez facilitar la conversión de los sajones al cristianismo. Era como una brecha que estaba abriendo para que ellos pudieran ser alcanzados por el cristianismo y debilitar a su vez resistencia destruyendo su religión. Recuérdense que siempre la religión ha sido una parte muy fundamental en todo el entendimiento de las razas. Entonces, tras aceptar la rendición, los sajones, Carlomagno les envió misioneros para que les enseñasen la fe cristiana. El tiempo que estamos narrando, especialmente de Carlomagno, nosotros podemos ver un interés siempre creciente de llevar la fe cristiana más allá de las fronteras, de cristianizar a los pueblos. Cuando en el año 782 la sublevación estalló de nuevo, Carlomagno se propuso ahogarla en sangre. Hasta entonces sus medidas después de cada revuelta habían sido relativamente benignas, pero en esta ocasión, cuando sus tropas dominaban de nuevo la región y Videquindo había escapado a Escandinavia, el rey de los francos ordenó que se les infligiera a los sajones un castigo ejemplar y Verdun, más de 4.000 de ellos fueron muertos. Mientras todo esto sucedía, Carlomagno no abandonó por completo sus intereses en España. Tenía un interés muy grande en España este rey. Bajo el mando de su hijo, ya metido en la historia, quien fue Ludovico Pío, y del duque Guillermo de Aquitania, los francos conquistaron una amplia faja de terreno que se extendía hasta el Ebro. Al mismo tiempo, Carlomagno parece haber puesto algunos recursos a la disposición de Alfonso II el Castro, rey de Austria, quien comenzaba el prácticamente largo proceso de la reconquista de la península ibérica. Además de nombrar a los obispos, Carlomagno se ocupó de legislar acerca de la vida de la iglesia. Esta legislación incluyó el descanso dominical obligatorio, la imposición del diezmo como si fuera un impuesto y el mandato de predicar sencillamente y en la lengua del pueblo, lo que también más tarde se fue adoptado por los reformadores, ¿verdad? Los sucesores de Carlomagno, tenemos algunos sucesores del emperador. Normalmente, según las viejas costumbres de los francos, los territorios de Carlomagno debieron haberse repartido entre todos sus hijos, pero cuando el viejo rey decidió que había llegado la hora de nombrar su sucesor, solo uno de sus hijos legítimos quedaba con vida, Luis o Ludovico, que también se le conoce como Ludovico Pío, a quien por sus inclinaciones religiosas se le ha dado el nombre de Ludovico Pío, aunque éste había dado muestras de habilidades administrativas y militares mientras gozó del título de rey de Antioquía bajo su padre Carlomagno. El hecho es que
hubiera preferido ser monje que emperador, y que solo la mano fuerte de su padre y los consejos de varios eclesiásticos y quienes admiraban, le impidieron tomar los hábitos prácticamente. ¿Quién es Ludovico Pío? Los primeros años de gobierno de Ludovico Pío fueron indudablemente los mejores. En la primera dieta o asamblea del imperio, como se le conocía, se adoptó una serie de medidas por todo el imperio de conciudadanos imperiales para investigar cualquier caso de opresión o usurpación de poder que hubiera tenido lugar. Lotario, el mayor les hizo la guerra a sus hermanos hasta que por fin en el Tratado de Verdún del año 843, los territorios que habían pertenecido prácticamente a Carlomagno y a Ludovico Pío se dividieron como sigue. Lotario tomó el título imperial Italia y una franja de terreno entre Alemania y Francia. Luis, el otro hijo de Ermengarda, obtuvo Alemania, y Francia le tocó a Carlos el Calvo, el hijo de Judith. Carlos el Calvo, o el Gordo también, por una serie de circunstancias, la mayor parte de los territorios del imperio quedó de nuevo bajo un solo soberano. Pero esa unidad fue efímera, fue fugaz, y a la muerte de Carlos en el año 887 puede decirse que se extinguió el último fulgor de la gloria carolingia. Durante todo este periodo de luchas fratricidas, guerras civiles, herencias disputadas, reyes depuestos y restaurados, etcétera, 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 el papado se encontró en una situación muy extraña en virtud de la acción de León III al coronar prácticamente a Carlomagno. Los papas parecían gozar de la autoridad de la corona a los emperadores. Por esa razón, su prestigio era grande cerca de los Alpes, donde cada partido quería asegurarse su apoyo prácticamente. ¿Cuál es el sistema feudal? Es otra parte muy importante de esta historia. Según hemos dicho anteriormente, poco antes de que Carlomagno ascendiera al trono de los francos, se había producido un gran cambio, ¿sí? Un gran cambio en la manera de hacer política. Y también en toda la cuenca del Mediterráneo esto había afectado. Las conquistas de los árabes había terminado el dominio cristiano sobre esa parte de la franja del mar, que había sido un largo romano, que había sido por mucho tiempo romano, desde tiempos del emperador Augusto prácticamente. El resultado de esto fue que la Europa occidental tuvo que replegarse sobre sus propios recursos, pues el comercio con el Oriente quedó drásticamente reducido y dañado. Algunos historiadores han demostrado que en época de Carlomagno había cesado el gran comercio, no solo en el exterior, sino también dentro de sus propios dominios. Había quedado relegado a una muy poca porción el comercio. Aunque había todavía cierta navegación comercial en el Adriático y cerca de los Países Bajos, esto no era suficiente para producir un comercio nutrido. Por lo tanto, el dinero dejó de circular hasta tal punto que casi desaparecieron por completo las monedas de oro. Cada religión tenía que subsistir por sus propios recursos y debía producir todo lo necesario para el alimento y vestido de su pueblo. En tales circunstancias, la tierra, más bien que el dinero, vino a ser la principal fuente de riqueza. El propósito de todo
gran señor era aumentar sus tierras, sus riquezas, y los terratenientes menores buscaban modos de asegurarse de que sus tierras no se les fueran decomisadas. Además, a falta de comercio, uno de los principales medios que los reyes tenían para premiar el servicio y la lealtad de algunos súbditos era concederles ciertas porciones de territorio. La actividad teológica. La actividad teológica, pues que durante el régimen carolingio hubo un efímero o un tiempo fugaz de estudio de las letras, era de esperarse que hubiera también cierta actividad teológica, excepto en la obra de Juan Escoto, eh, Erigena. Esa actividad se limitó a una serie de controversias cuyos temas nos indican cuáles eran las principales inquietudes teológicas de la época. El único pensador sistemático de esta época que podemos encontrar que trata de incluir en su obra la totalidad del universo fue Juan Escoto, Erígena. A mediados del siglo IX, Erígena se estableció en la corte de Carlos el Calvo, el hijo de Ludovico Pío y Judith, donde llegó a gozar de gran prestigio debido a su erudición. Era una persona muy intelectual, muy capaz, de mucho estudio teológico. Además de traducir las obras del falso Dionisio, este pensador escribió un gran tratado de la división de la naturaleza, cuyas enseñanzas son más neoplatónicas que cristianas. Recuérdense que esto era normal en esta fecha, el platonismo. La filosofía griega con el cristianismo muchas veces era unida y se volvía un híbrido entre la religión y la filosofía. Entonces, no es de extrañar que estas cosas pasaron, pero en todo caso, su tono era tan erudito y sus especulaciones tan abstractas que fueron pocos los que la leyeron, porque era demasiado intelectual el documento para que la gente lo entendiera. Mucho más importante para la vida de la iglesia fueron las controversias teológicas que tuvieron lugar en el periodo carolingio. De estas, la más importante, porque sus consecuencias perduran hasta nuestros días, fue la que refería el filioque. La palabra filioque quiere decir hijo y del hijo, y algunas iglesias occidentales la habían interpolado en el credo niceno, de modo que donde la iglesia oriental decía en el Espíritu Santo que procede el Padre, algunas iglesias occidentales empezaron a decir en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Era un concepto teológico profundo para la época. Recordemos que hasta esta fecha era poco lo que se había indagado de esto. Al parecer la palabra filioque fue añadida primero en España y de ahí pasó al reino prácticamente francés o los francos. En todo caso, en la capilla real de Aquisgrán, la capital de Carlomagno, se acostumbraba a incluir esa palabra en el credo. Cuando unos monjes, por ejemplo, procedentes del reino de los francos, se presentaron en Jerusalén y repitieron el credo con esta extraña interpolación, causaron un escándalo en la iglesia oriental que se promulgaba, que se preguntaban quién les había dado autoridad a los francos para cambiar el viejo credo, aceptado por los concilios y por todos los cristianos ortodoxos. Todo este tiempo fue un tiempo de convulsión teológica, de convulsión y del deseo de encontrar una salida para la iglesia. Entonces vamos a ver parte de la historia de la iglesia del Oriente después de la conquista árabe. Por las circunstancias del momento podría suponerse que la iglesia oriental caería en un periodo de decadencia
y esto fue en cierta medida lo que sucedió. Pero aquella iglesia cercada al este y al sur por los musulmanes llevó a cabo una actividad laboral misionera hacia el norte y el noreste, al tiempo que trataba de zanjar sus diferencias con el cristianismo occidental. Luego, estos dos aspectos de la vida de la iglesia bizantina, sus misioneros y sus relaciones con Roma prácticamente ocuparán parte de lo que seguirán en nuestra historia. En la expansión del cristianismo bizantino. Tras los germanos, otros pueblos se habían establecido en la Europa central. De estos, el más numeroso era el de los eslavos, cuyas diversas ramas ocupaban lo que hoy es Polonia, los países bálticos y parte de lo que después fue Rusia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Grecia. Los que habían cruzado el Danubio se encontraban bajo el gobierno al menos nominal de Constantinopla. Los demás estaban divididos en diversas tribus, en diversos grupos y reinos. Poco después, los búlgaros se habían adueñado de buena parte de la cuenca del Danubio, donde gobernaban sobre una población formada por eslavos y por antiguos súbditos de Bizancio. En el año 665, el rey de los búlgaros, Boris, decidió abrazar el cristianismo, pues en sus territorios había numerosos misioneros cristianos, tanto latinos como bizantinos. Tras recibir el bautismo, el rey quiso que la iglesia en su país contara con un arzobispo, y así se le pidió a Focio, el patriarca de Alejandría, puesto que Focio le pidió más detalles y le impuso condiciones. El rey se dirigió al Papa Nicolás, quien se contentó con enviarle 2 obispos y ofrecerle la opinión de los occidentales acerca de varias cuestiones de la fe cristiana y de las costumbres cristianas que no entendía bien todavía el rey. Uno de esos obispos fue Formoso de Oporto. Logró ganarse la buena voluntad del rey, quien le pidió al papa que nombrara a Formoso arzobispo de los búlgaros. Pero Nicolás le contestó que Formoso era ya obispo de Oporto y que estaba prohibido trasladar un obispo de una sede a otra. Molesto por la respuesta papal, prácticamente el rey Boris se volvió de nuevo hacia Constantinopla, donde el nuevo patriarca Ignacio consagró a un arzobispo y varios obispos para que dirigieran y organizaran la iglesia, la vida de la iglesia en Bulgaria. Una iglesia que estaba llena de diferentes maneras de vivir. El otro país en que las misiones bizantinas tuvieron un éxito notable y duradero fue Rusia. Aunque la mayoría de la población era eslava, se hallaba sometida al régimen de los escandinavos que habían invadido el país desde el norte, según veremos en el próximo capítulo. Prácticamente durante esta época de la historia, los pueblos escandinavos se lanzaron a una serie de ataques e invasiones por toda Europa, trayendo muerte y destrucción. Sus conquistas en Europa Oriental los hicieron dueños de Rusia, donde establecieron un reino cuya capital fue primero Novgorod, después Kiev, aunque sus fronteras se hallaban amenazadas prácticamente por los musulmanes, búlgaros y otros, el cristianismo bizantino logró dejar su sello tanto en Bulgaria como en Rusia, y ese sello no se le ha borrado hasta nuestros días.
Fue una iglesia muy capaz, una iglesia llena de esperanza la que trajo esto. Tras las querellas de las imágenes, las relaciones entre Roma y Constantinopla prácticamente se volvieron tensas. Y eso todo gracias a las imágenes. Roma no necesita ya del apoyo del emperador de Constantinopla, puesto que en Carlomagno y sus sucesores se había procurado sus propios emperadores. Además, la prolongada controversia acerca de las imágenes había convertido a los occidentales de que o convencido, perdón, a los occidentales de que eh, el cristianismo oriental estaba de tal modo supeditado a los caprichos del imperio, que fácilmente podía dejarse llevar hacia la herejía. Por su parte, los orientales no gustaban del modo en que los papas comenzaban a referirse a sí mismos como si gozaran de una autoridad universal, más bien que como patriarca de Occidente. Todas estas fueron razones por las cuales una revolución de ideas se viene y se crea el cisma prácticamente, de lo cual veremos más adelante. Y hubo una división entre el patriarca Focio y el Papa Nicolás I. Focio le debía su posición a una revolución de palacio cuyos jefes habían depuesto al patriarca Ignacio para colocarlo a él en su lugar. Era un hombre estudioso, devoto, sincero, pero no gozaba prácticamente del apoyo del pueblo, ante cuyos ojos Ignacio era casi un mártir, puesto que ambos partidos pedían el apoyo del Papa. Nicolás intervino en el asunto y se declaró a favor de Ignacio, a quien consideraba injustamente depuesto. Por su parte, Focio y los suyos declararon que el Papa y todos los occidentales eran herejes, pues le habían añadido al credo la palabra filioque. Esa fue parte también de por qué hubo todos estos problemas en este tiempo. Por fin el cisma fue superado, hubo una relativa paz, aunque prácticamente era inevitable la separación. Los vientos políticos cambiaron en Constantinopla e Ignacio fue restaurado a su sede. Algún tiempo después se llegó a un acuerdo según el cual a la muerte del anciano Ignacio sería Focio quien le sucedería. De este modo el problema quedó resuelto en Constantinopla, pero era todavía necesario resolver la cuestión de las relaciones rotas con Roma. A la postre se llegó a un acuerdo según el cual Roma reconocía prácticamente, reconocía a Focio como patriarca de Constantinopla y este último accedería a las pretensiones romanas sobre Bulgaria. Al llegar a este acuerdo, Focio y el nuevo papa Juan VIII no contaban con Boris, quien a pesar de lo acordado decidió continuar sus relaciones con Constantinopla más bien que con Roma. Pero en todo caso, estas negaciones pusieron fin al cisma en Occidente. Ante el alba, la noche oscura. Prácticamente por un tiempo, Carlomagno pareció haber arrancado la Europa occidental de las tinieblas y el caos en que había estado sumida desde la invasión de los germanos en los siglos IV y V. Pero el hecho es que las invasiones germánicas no habían terminado y que aprovecharían la decadencia del imperio carolingio para reanudarse. Entonces pasamos a los nórmanos vikingos. Durante varios siglos, los territorios que hoy comprenden los países de Dinamarca, Suecia, Noruega, habían estado ocupados prácticamente por varios pueblos llamados escandinavos. Durante el siglo VIII
Sin embargo, estos pueblos hasta entonces relativamente sedentarios desarrollaron el arte de la navegación hasta el tal punto que pronto se hicieron dueños de los mares vecinos. Sus naves de más de 20 metros de largo e impulsadas tanto por una vela cuadrada como por más de una docena de remos podían llevar tripulaciones de 80 hombres. En ellas los escandinavos pronto emprendieron incursiones al resto de Europa, donde se les llamó normandos, es decir, hombres del norte. Su ferocidad era tan mayor por cuanto se basaban en su religión, que les aseguraba que los soldados muertos en batalla eran llevados por las hermosas valquirias al paraíso. Además daba la desintegración del poderío carolingio. Las ricas costas del norte de Francia quedaron relativamente indefensas y los normandos descubrieron que podían imponentemente desembarcar en una región, saquear sus iglesias, monasterios y palacios, capturar esclavos y regresar a sus tierras prácticamente con enormes botines, mucho de lo que habían conquistado, puesto que frecuentemente atacaban los monasterios, les tuvo por gente irreligiosa y su nombre sembró el pánico en prácticamente toda Europa. Los húngaros. Esta es otra parte que debemos analizar. Al mismo tiempo que los normanos invadían la cristiandad occidental desde el norte, otro pueblo lo hacía desde el este. Se trataba de los magiares, a quienes el mundo latino dio el nombre de húngaros. Tras establecerse en lo que hoy es Hungría, los húngaros invadieron a Alemania repentinamente y en más de una ocasión atravesaron el Rin. La lejana Borgoña tembló bajo los cascos de sus caballos y hasta el extremo sur de Italia. Sus huestes marcharon victoriosas y destructoras. Todos los arrastraban a su paso y ciudades enteras prácticamente fueron incendiadas y destruidas en su totalidad. Por fin en el año 936 Enrique I y el Halconero los derrotó decisivamente y desde entonces los ataques de los húngaros, aunque repetidos, fueron menos temibles. Poco a poco los húngaros asimilaron la cultura de sus vecinos alemanes y de los eslavos que les estaban sometidos. A Hungría llegaron misioneros tanto de Alemania como del Imperio Bizantino. El ocaso del papado no fue tan rápido como fue el de los carolingios. Al contrario, al faltar la unidad imperial y por un breve tiempo los papas fueron a la única fuente de autoridad universal en la Europa occidental. Por esta razón, Nicolás I, quien reinó del año 858 al año 867, fue el papa más notable desde tiempos de Gregorio el Grande. El poder de Nicolás se vio aumentado por una colección de documentos supuestamente antiguos, las falsas decretales que les daban a los papas enormes facultades. Los historiadores modernos han comprobado que las mentiras decretales fueron escritas no por el Papa, sino por ciertos miembros de la baja jerarquía alemana, que querían aumentar el poder del papado con un freno contra sus superiores directos. Gregorio el sexto trató de reformar la iglesia, pero pronto se encontró en una situación difícil, pues Benedicto IX, después de abdicar, volvió a reclamar el papado.
Además, la familia de Crescencio, no contenta con haber pedido su antiguo poder, tenía propio papa, quien se daba el nombre de Silvestre III. En medio de aquel caos, Enrique III de Alemania decidió intervenir. Tras entrevistarse con Gregorio VI, reunió un sínodo en Sutri en el año 1046. Este sínodo, siguiendo las directrices reales, declaró depuesto a los tres papas que se disputaban el título y nombre de Clemente II. Además, promulgó una serie de decretos contra la corrupción eclesiástica, particularmente la compra y venta de cargos. Clemente II murió tras un breve pontificado, y entonces Enrique III, a quien Clemente había coronado como emperador, decidió ofrecerle el trono papal al obispo de Tula, Bruno, conocido por su celo reformador. Sin embargo, Bruno se negó a aceptar el pontificado mientras el pueblo de Roma no lo eligiera. Es así como llegamos al final de esta segunda clase, en la cual espero que hayan sido edificados y que sigamos en la tercera clase, que está muy interesante también. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes.